Hola, ¿cómo están? Un saludo especial a todos y todas. Mi nombre es Iván Andrés Vega Molina, abogado, especialista en Derecho Constitucional y candidato a magíster en Derecho del Estado con énfasis en Derecho Público. El día de hoy vamos a hablar unos temas específicos sobre el ejercicio de control fiscal. A tal fin, hemos preparado un breve cuestionario que tiene como propósito fundamental resolver algunas dudas derivadas del ejercicio de control fiscal que realiza la Contraloría Departamental de Santander. La primera pregunta. ¿Desde cuándo empieza la caducidad en el proceso sancionatorio? ¿Desde el hecho generador o desde el auto de apertura de la investigación? Para responder a esta pregunta debemos necesariamente remitirnos a las disposiciones que se encuentran contenidas dentro del artículo 9 de la Ley 610 de 2000. En tal sentido, tenemos que hacer la diferenciación de dos instituciones jurídicas que presenta la norma. Por una parte, la diferenciación de la figura jurídica de la caducidad y por otra parte, la diferenciación de la figura jurídica de la prescripción. La norma que se trae a colación hace esa diferenciación que en últimas, dentro de un análisis de figura, podemos referirnos a las normas propias del Código de Procedimiento Civil que diferencia la caducidad de la prescripción como el evento 1 de la pérdida de la capacidad de acción y 2, la pérdida propia del derecho. No obstante esa diferenciación en materia de responsabilidad fiscal, por tener norma específica precisada en el artículo 9, debemos darle el sentido a la interpretación que realizamos a partir de dicha definición. En tal sentido, la caducidad la entenderemos como la inacción por parte del órgano de control frente a la existencia de unos hechos que pueden traer de suyo el ejercicio de un detrimento de el patrimonio del Estado. A tal fin, la caducidad se entenderá, como lo precisa la norma, como la inacción que se realiza desde la sucesión de los hechos que puede presentarse en dos momentos, frente a hechos de comisión instantánea desde el mismo momento en que se comete el hecho y transcurridos 5 años, y para eventos de ejecución compleja o de tracto sucesivo desde que se presentó el último de los actos. A partir de ese momento se contarán los 5 años para el término de caducidad. ¿Y qué se cuenta dentro de esos 5 años? El hecho material de que el órgano de control fiscal no hubiere proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Entonces, debemos entender que en esta definición que acabamos de dar existen tres criterios que son fundamentales. Uno, la sucesión del hecho, que puede ser de comisión instantánea o de tracto sucesivo, que para los primeros el término se contará a partir del mismo momento de la comisión del hecho, para los segundos a partir del último acto relacionado con la comisión de los hechos, que el término a contar es de 5 años y que el concepto de inacción se deriva de la idea de no proferir el auto de apertura de responsabilidad fiscal. Por otra parte, y en lo que refiere al término de prescripción, entenderemos entonces que el término de prescripción es la consecuencia jurídica de la inacción propia dentro del proceso de responsabilidad fiscal y la entendemos de que opera este fenómeno de la prescripción cuando transcurridos 5 años a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal no se ha dictado providencia declaratoria de responsabilidad fiscal. Haciendo esa diferenciación, podemos entender entonces que la caducidad opera a partir del hecho de generador y que consecuentemente la meta o el bastión o el criterio o el momento procesal al que se debe llegar es el auto de apertura de investigación.
¿Desde cuándo un hallazgo se puede volver hecho sancionatorio? En ese sentido, la misma definición que se encuentra contenida en el artículo 9 de la Ley 610 nos establece de manera clara el momento procesal, y esto es desde la comisión de la misma conducta, entendiendo que se pueden presentar los dos eventos que ya han sido explicados. Uno, se convierte en sancionatorio para las conductas de comisión instantánea desde el mismo momento en el que se tiene prueba, en el que se comete el acto que va en detrimento del patrimonio estatal, y por otra parte, frente a los hechos de tracto sucesivo o de ejecución compleja, a partir del momento o de la última acción relacionada con los hechos que pueden determinar el detrimento del patrimonio. ¿Cuál es el término de prescripción del contrato de seguros dentro del proceso de responsabilidad fiscal? En ello, debemos señalar que de manera inicial resulta fundamental entender que la vinculación de las compañías aseguradoras no se realiza en calidad de presunto responsable fiscal, sino que su vinculación se realiza en calidad de un sujeto especial que la norma le da la connotación de tercero civilmente responsable. De allí debemos señalar que si bien la responsabilidad fiscal tiene un carácter de responsabilidad extracontractual, en la medida de que el asegurador llega a este proceso mediando un contrato de seguros, su vinculación lo que pretende realmente es hacer efectivas el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de aseguramiento. Esta conclusión o a esta conclusión arribamos a partir de las disposiciones que se encuentran contenidas en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000 y del artículo 49 de la misma normativa. En tal sentido, para entender el término de prescripción del contrato de seguros, debemos remitirnos a los análisis que ha hecho el Consejo de Estado sobre dicho tópico, para señalar o para precisar en palabras del Consejo de Estado que al no tratarse la vinculación de las aseguradoras como presuntos responsables fiscales, ni tampoco al tratarse de la naturaleza de este proceso de aquellos que se responden a la jurisdicción coactiva, sino que la misma se deriva de una acción derivada del contrato de seguros, debemos tener en cuenta que el término prescriptivo que se encuentra contenido dentro del artículo 1081 del Código de Comercio es el que de una u otra manera rige la vinculación de las compañías de seguros al proceso de responsabilidad fiscal. Es así que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado básicamente que el papel que juega el asegurador es precisamente la de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público, sin perder de vista que su vinculación se deriva de la existencia de un contrato de aseguramiento y que consecuentemente las disposiciones que se encuentran contenidas en el artículo 1081 del Código de Comercio son las que son determinables para que opere el fenómeno de prescripción, teniendo como consecuencia jurídica de suyo que no le será aplicable los términos que se encuentren previstos dentro del artículo 9 de la Ley 610 de 2000 y de las disposiciones que eventualmente frente a ello pueda regular el Código de lo Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo. ¿Qué tipos de amparos cubre el contrato de seguros dentro del proceso de responsabilidad fiscal? Bueno, en esto tenemos que insistir nuevamente en la respuesta que dimos en la pregunta anterior, y es entender que la vinculación de las compañías aseguradoras al proceso de responsabilidad fiscal es como o en calidad
de terceros civilmente responsables y que dicha vinculación, como se ha señalado, obedece a la existencia de un contrato de aseguramiento, contrato típico que tiene regulación específica y especial en el Código de Comercio. En tal sentido, y frente a esa precisión, debemos señalar que el marco jurídico del contrato de seguro son estas normas especiales que hemos explicado, pero a su vez las coberturas que son otorgadas en el marco de dicho contrato, entendiendo esto como la vigencia, los límites de los valores aseguradores y en general todas las condiciones de contrato, incluyendo específicamente los amparos a los cuales tiene como connotación especial asegurar este tipo de entidades. Ahora bien, uno de los aspectos que también resulta bastante importante señalar dentro de este acápite es que en cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal, como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, el órgano de control puede desplazar a la entidad estatal en el ejercicio de la reclamación y la afectación de las pólizas y amparos, esto teniendo en cuenta que el propósito constitucional y fundamental del órgano de control, en este caso la Contraloría, es el cuidado y el amparo del patrimonio público y básicamente el amparo que se deriva de este tipo de contratos tiene como finalidad precisamente la preserva y el ejercicio correcto de la ejecución de los recursos de carácter público. Con esto terminamos este breve cuestionario, teniendo en cuenta específicamente que en lo que atañe a estos aspectos de control fiscal, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por una parte, las regulaciones específicas del artículo 9 de la Ley 610 de 2000, donde nos hacen la diferenciación de prescripción y caducidad como instituciones jurídicas diferentes y que lo que hacen es castigar la inacción del órgano de control en dos momentos diferentes. Por una parte, frente a la existencia del hecho y no apertura del proceso de responsabilidad fiscal y por otra parte, contado el término a partir de la apertura y no ejercicio de la facultad sancionatoria en materia de responsabilidad fiscal. Por otra parte, y en lo que refiere a la intervención del tercero civilmente responsable, esto de las compañías de seguro, pues debemos seguirnos a las precisiones que en sede de sus opiniones jurídicas ha dado el Consejo de Estado, entendiendo que esa vinculación tiene un efecto o se deriva de los efectos de un contrato típico regulado especial en el Código de Comercio. Les agradezco su atención y cualquier otra duda estaremos prestos y raudos a resolverla.